Dios les bendiga a todos, buenos días. Son cordialmente bienvenidos a esta casa y a esta transmisión. Estamos contentos con Dios porque nos permite esta nueva oportunidad. Aprovecho el momento para recordar que hoy es el Día del Padre. Celebramos a todos los que Dios les ha dado la dicha de ser papás. A todos ustedes una cordial felicitación, un caluroso abrazo. Dios los bendiga y que pasen un excelente y maravilloso domingo. Vamos a la palabra de Dios ahora, ¿le parece? Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria se hacían de cuando en cuando fiestas que llamaban kermeses. Seguramente todos los que me oyen están relacionados con eso. Las kermeses se hacían de tiempo en tiempo con el fin de recabar fondos en beneficio de la escuela. Y en aquellos eventos se montaban diferentes áreas de entretenimiento, por ejemplo, el tiro al blanco, la ruleta, el registro civil. Había muchos que se casaban ahí ficticiamente. Y también otro evento que había, entre muchos más, era la casa de espantos. Solamente de pensar en la casa de espantos había un temor que se experimentaba aquí adentro. Sin embargo, siendo yo un niño, obviamente estaba en la primaria, sí hubo una ocasión que me aventuré a entrar a esa famosa casa de espantos. Le cuento que cuando terminé el recorrido casi morí de miedo. De manera que nunca volví a hacer eso. Esto que le estoy contando se lo cuento con el objetivo de hacerle notar que esta clase de miedo de la que le estoy hablando no es a la que nos referimos cuando hablamos de temer a Dios. El temor de Dios es una reverencia grande y un profundo respeto que se dirige hacia su persona, hacia la persona de Dios. Una vez aclarado este concepto en cuanto al temor de Dios y aprovechando que es el Día del Padre, yo quiero ponerle como tema a este mensaje: hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios. Acompáñeme, venga conmigo y vamos a considerar algunas verdades relacionadas con este asunto. La primera verdad que hay que considerar es que los hombres que temen a Dios se apartan del mal. Voy a hacer énfasis en esta verdad. Los hombres que temen a Dios se apartan del mal. La palabra de Dios nos habla de un varón llamado Job, del que hemos hablado en tiempos pasados, en unos cuantos días anteriormente, con respecto a las calamidades que él sufrió, pero en esta ocasión enfoco lo que la palabra de Dios dice de él con este respecto que estamos hablando ahora. Por 3 ocasiones, en los capítulos 1 y 2 de su libro, la palabra de Dios del libro de Job nos enseña que este hombre era un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Las 3 ocasiones que se hace referencia a esto se dice temeroso de Dios y apartado del mal. Las 2 expresiones van juntas en las 3 ocasiones. Esto quiere decir que una característica, específicamente la segunda característica, es consecuencia de la primera. Es decir, la razón por la que Job se apartaba del mal era que tenía temor de Dios. Voy a decirlo de otra manera. Porque él tenía temor de Dios, es que se apartaba del mal. El apóstol San Juan en su primera carta, cuando habla del mal en el mundo, lo clasifica de 3 maneras, o le da más bien 3 categorías. 1, los deseos de los ojos. 2, los deseos de la carne. Y 3, la vanagloria de la vida. Cuando habla de los deseos de los ojos, se refiere a todos aquellos atractivos a la vista o atractivos visuales que son capaces de llevarnos a pecar contra Dios. A eso se refiere. Podemos pensar, para tratar de ilustrarlo un poco, en un hombre llamado Acán, del cual se hace referencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. La palabra de Dios nos dice allá que cuando la nación de Israel estuvo a punto de conquistar Jericó, Dios les dijo: la van a conquistar, van a destruirla y va a haber mucho botín, pero nadie debe tomar nada de todos los despojos que encuentren en esta ciudad, porque son anatema. Anatema significa maldito o maldición. Así que había una orden de por medio muy específica de parte de Dios de que no debían tomar nada del botín o de los despojos de aquella ciudad.
Pero la Biblia nos enseña de este hombre que le comento, Acán, que cuando dominaron la ciudad y empezaron a penetrar en ella, pues había muchos despojos, y de pronto en su camino él vio un manto babilónico hermoso, muy bueno, según el testimonio de la Biblia. Vio 200 ciclos de plata y un lingote de oro que era equivalente a 50 ciclos, imagine usted. Lo que mismo Acán testificó es que cuando él lo miró, lo codició, luego lo tomó todo aquello y finalmente lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque él sabía que Dios había prohibido que tomaran cualquier cosa de los despojos. Así que él cometió un pecado porque vino a desobedecer el estatuto de Dios que estaba de por medio. La Biblia nos dice que a este hombre le costó mucho pecar de esta manera. Trajo consecuencias aquello contra su propia vida, contra su familia y contra la nación de Israel. A eso se refiere San Juan cuando habla de los deseos de los ojos. Entonces, todo aquello que es atractivo a la vista y que tiene el poder para llevarnos a pecar contra Dios. Luego San Juan habla de los deseos de la carne. Los deseos de la carne se refiere a los deseos malos que todos tenemos, porque todos tenemos incrustada aquí una naturaleza pecaminosa que nos demanda cosas malas. San Pedro habla de esto en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, diciendo: les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallen contra el alma. San Pedro dice que hay deseos en nuestra carne que pelean contra nosotros, que demandan ser satisfechos, y dice que debemos pelear contra ellos también, resistirlos. Pero es una realidad que hay deseos carnales. San Pablo habla de ello en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 25. Él hace una lista de algunas de las obras de la carne. Esa es la lista más larga que se encuentra en el Nuevo Testamento, pero no es exhaustiva. San Pablo menciona algunas obras de la carne como adulterio, fornicación, lascivia, que es lujuria, inmundicia, que se refiere a contaminación, a cualquier especie de contaminación sexual. Habla de idolatría, de hechicerías, de herejías, de celos, de iras, de contiendas, pleitos, de homicidios, de borracheras, de orgías y de cuánta cosa. Cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo. Entonces, San Juan dice que todo ello que he mencionado y muchas cosas más se encuadran en los deseos de la carne y son parte del mal que hay en este mundo. Sé que todos los hombres que me oyen saben muy bien lo que estoy diciendo, porque la palabra de Dios dice que todas estas obras de la carne tarde o temprano pueden llegar a tocar a la puerta de todos nosotros. Y claro que los hombres no estamos exentos. Ese es el mal del que Juan habla. Pero hay una tercera clasificación que Juan le da, es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es todo aquello que te encumbra, que te da posición, pero que es pasajero como todo lo que hay en este mundo. Ahora, no todo lo que se puede considerar como vanagloria de la vida puede considerarse pecaminoso en sí mismo. Por ejemplo, cuando una persona, un varón en este caso, asciende por la escalera corporativa a altos peldaños en su empresa, eso no es algo malo. Si usted asciende y llega a ser supervisor, o llega a ser jefe, o llega a ser el máximo mandatario, eso no está mal. Pero si llegar a esa posición significa que usted tiene que dejar a Dios, o que lo va a dejar, o que va a pecar contra Él, entonces ya eso sí se convierte en algo malo. ¿Ve? Entonces el que es temeroso de Dios debe hacer una decisión en ese sentido y no darle más importancia a aquel estatus que tiene, a aquella posición que tiene, que a Dios. Si eso hiciera, se convierte en algo pecaminoso. Es ahí cuando incluso cuestiones lícitas pueden llegar a convertirse en la vanagloria de la vida de la que habla San Juan y que viene siendo un mal en el mundo. Recordemos que Juan entonces hace una triple clasificación del mal en el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo ideal es que usted y yo seamos hombres temerosos de Dios y que nos apartemos de toda especie de mal, como estos males que hemos mencionado y que testifica de ellos de manera tan clara el apóstol San Juan.
Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjese cómo en ese pasaje de la Escritura tenemos aborrecer el mal como un sinónimo del temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Una verdad muy importante que hay que mantener presente en nuestro corazón. Y aún otra verdad muy importante también que hay que tener presente en el alma es que los hombres que temen a Dios guardan sus mandamientos. Vea que no solamente los que temen a Dios se apartan del mal, sino que juntamente con eso guardan los mandamientos del Todopoderoso. Hay muchos pasajes en las Sagradas Escrituras donde se nos enseña que guardar los estatutos de Dios va de la mano con el temor a Dios. Es decir, que no se puede desprender una cosa de la otra. Si alguien teme a Dios, va a guardar sus mandamientos. Si alguien guarda sus mandamientos, es porque teme a Dios. Escuche como ejemplo estos versículos que le voy a mencionar, donde precisamente se relaciona el temor de Dios con guardar los estatutos de Él. Por ejemplo, el Salmo 112, versículo 1, dice: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Nota la relación? Bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese deleite en los mandamientos implica guardarlos. El Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo, dice el salmista, de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Otra vez: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El Salmo 128.1 dice algo semejante. Reza así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Vea cómo ese texto nos muestra que es equivalencia o es equivalente temer a Jehová y andar en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y andar en sus caminos es lo mismo que guardar sus mandamientos. Sin embargo, para guardar los mandamientos de Dios, hay que conocerlos. ¿Recuerda usted los 10 mandamientos, por ejemplo? Le podría preguntar. ¿Recuerda los 10 mandamientos? Eso es algo muy básico que siempre debería estar en la mente y en el corazón de todas las personas. A veces creemos que memorizar los 10 mandamientos es algo que los niños deben hacer, pero yo quiero decirle con todo mi corazón que no es así. Hombres como usted y como yo debemos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón los 10 mandamientos para practicarlos. Si no los atesoramos, si no los conocemos, estos estatutos y otros, entonces no somos aptos para llevarlos a la práctica. Esos mandamientos de los que le hablo están en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Le invito a que los tratemos de recordar. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Segundo, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Estos primeros 2 mandamientos nos están diciendo que no debemos permitir que nada ocupe en nuestro corazón el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Debemos tener mucho cuidado con jurar a la ligera y con esas expresiones que involucran el nombre de Dios, expresiones vanas que no tienen sentido. Cuarto, guardarás o santificarás el día de reposo. Yo no soy sabatista, pero sí creo en el principio de que debemos dedicar un día para apartarnos del trabajo y consagrarlo al Dios de los cielos. Ese es un principio escritural. Varones queridos, creo que es muy oportuno decirles a ustedes, porque su naturaleza masculina los inclina al trabajo, y eso no es malo, hay que ser trabajadores, pero yo debo decirles con el corazón en la mano que la vida no es solo trabajo. La palabra de Dios nos dice que debemos tener cuidado de dedicarle su tiempo a Dios, y entre este asunto tiene mucho que ver guardar el 4º mandamiento que tiene que ver con eso: santificarás el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, aunque seamos hombres viejos y aunque seamos muy hombres,
mientras nuestros padres vivan, este mandamiento rige para nosotros. Sexto, no matarás. Usted sabe que hay hombres que matan. No matarás es un mandamiento que todos debemos tener en cuenta. Además, hay que tener en cuenta que la Escritura dice que odiar o tener resentimiento en contra de otras personas es equivalente a matar. Así que también debemos tener mucho cuidado de no dejar llenar nuestro corazón de resentimientos, de rencores contra nadie, porque el mandamiento es contundente: no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Este mandamiento, caballeros queridos, nos dice que debemos ser fieles a nuestras esposas. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Octavo, no hurtarás. Es decir, que no debemos tomar lo que no es de nosotros. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Hay que tener cuidado de no prestarnos para ser testigos falsos. Y creo que esto es muy oportuno decirlo, porque entre camaradas eso se da muy fácil, ¿no es cierto? Décimo, no codiciarás. Nada de lo que tu prójimo tiene, no codiciarás. Ese es un mandamiento muy importante. Los 10 mandamientos son básicos para mantenerlos en nuestra mente, mantenerlos en nuestro corazón y llevarlos a la práctica, porque los hombres temerosos de Dios, no debemos olvidarlo, son hombres que guardan los mandamientos. Una verdad para atesorarla en el corazón, para cuidarla y para llevarla a la práctica. Hay una tercera verdad que viene siendo el clímax de estas dos que le acabo de plantear. Y es esta: los hombres que temen a Dios son dignos de confianza. Es como que una consecuencia, ¿no es cierto? Si se apartan del mal, si se preocupan por guardar los mandatos de Dios, lo lógico es que serán hombres dignos de confianza. La palabra del Señor nos dice que cuando se terminaron de construir los muros de Jerusalén, usted recordará ese pasaje, los que leen la Biblia deben de estar relacionados con ello. La ciudad de Jerusalén, después de ser destruida en el tiempo en que los judíos fueron dispersados a diferentes partes y fueron llevados cautivos allá a Babilonia, la Escritura nos dice que los muros de Jerusalén fueron destruidos. Nehemías, un hombre de Dios, fue llamado por el Señor para reconstruir esos muros. Cuando fueron terminados aquellos muros, Nehemías decidió volver a Susa, que era la capital del imperio persa, de donde él vino a reconstruir los muros. El capítulo 7 de Nehemías, versículos 1 al 3, nos tiene esta información que le estoy dando. Dice ahí la palabra de Dios que cuando Nehemías decidió volver a Susa, entonces él se preocupó por dejar quien gobernara Jerusalén, y él pensó en 2 hombres. Uno, su hermano Hanani. De él no dice nada, solamente que pensó en él para que gobernara, pero a su lado puso a otro hombre que se llamaba Hananías, y este era capitán de la ciudad. Es interesante que cuando se menciona a Hananías, la Biblia dice que la razón fundamental por la que Nehemías pensó en colocarlo a él junto a su hermano para gobernar la ciudad de Jerusalén en su ausencia, era que Hananías era un hombre temeroso de Dios más que muchos. Me gusta esa expresión de la Escritura, más que muchos. Lo que quiere decir que hay de temor a temor. Es decir, que hay quienes pudieran tener un leve, pobre temor de Dios, pero hay quienes tienen un verdadero y profundo temor de Dios. De eso debemos ser nosotros. Hananías era de esas personas. Temía a Dios más que muchos. Y entonces es la razón por la que lo pone a gobernar Jerusalén juntamente con su hermano Hanani. Note que lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que un hombre temeroso de Dios es digno de confianza. Nehemías pudo colocar toda su confianza en este varón precisamente porque temía a Dios. Él sabía que por causa de su temor reverente no iba a ser desleal, no iba a traicionar, podía irse con confianza y cuando regresara iba a encontrarlo en buenos términos porque era un hombre temeroso de Dios. Sabía que sería leal entonces, sabía que cumpliría sus deberes a pie juntillas, sabía que sería honrado y que no se corrompería porque era un hombre que temía a Dios. Señores, un hombre temeroso de Dios es digno de confianza, es un varón en quien se puede confiar. La confianza es algo fundamental
Es algo importantísimo. La verdad es que para que haya buenas relaciones debe haber confianza. Estoy hablando de buenas relaciones en todo sentido, buenas relaciones matrimoniales, familiares, laborales, políticas, comerciales y de todo tipo. Para que haya buenas relaciones se requiere confianza. Seguramente usted alguna vez escuchó a una persona defraudada con alguien que dijo: no vuelvo a confiar más en él, o no vuelvo a confiar más en ella o en ellos. Esas expresiones nos hablan de una ruptura de relaciones. Lo que están diciendo aquellas personas, y a lo mejor a usted le ha tocado decir eso alguna vez. Es una ruptura de relaciones. Lo que está diciendo una persona que se expresa de esa manera es que no va a tener un acercamiento con aquel, con aquella o con aquellos. Lo cierto es que cuando no hay confianza, simple y sencillamente no puede haber una relación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La palabra de Dios nos muestra esta situación y tenemos que reflexionar en ella y considerarlo. ¿Es usted temeroso de Dios? Es una buena reflexión que podemos hacer hoy. Desde luego que es una pregunta que yo también debo hacerme, pero permítame hacérsela yo a usted ahora. ¿Es usted un hombre temeroso de Dios? ¿Su esposa confía en usted? ¿Y sus hijos tienen confianza total en usted? ¿Sus empleados, su patrón, si es usted el empleado, confían en usted? ¿Los hermanos en Cristo tienen confianza en usted? Seamos hombres de confianza. Seamos hombres temerosos de Dios. Porque los hombres que temen a Dios son dignos de confianza. No necesitamos ser hombres religiosos. Déjeme, voy al final de esta reflexión diciéndole esto que es muy importante. No se trata de que seamos hombres religiosos. En el mundo hay muchos hombres de esta categoría, lo digo con un profundo respeto, y no sirve de nada. Debemos ser hombres temerosos de Dios, de esos que se apartan del mal, que guardan los mandamientos del Todopoderoso y que por ende son dignos de confianza. Afortunadamente, queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que temer a Dios es algo que se puede aprender. No es una noticia buena eso. Es decir, sí tiene que ver con las decisiones de los hombres, pero es algo que se puede aprender. Usted puede aprender cómo temer a Dios. Le voy a leer un pasaje en Deuteronomio capítulo 17, permítame hacer esa lectura, estoy ya casi terminando. Permítame hacer esa lectura en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 19, porque en esta porción de la Escritura se nos dice específicamente cómo un hombre puede aprender a temerle a Dios. Y así dice la palabra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, son instrucciones que Dios le da a la nación de Israel, y tomes posesión de ella, de la tierra, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Le estoy leyendo todo el contexto para que se entienda el pasaje. Pero él, o sea, el que va a ser elegido como rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Versículo 17. No tomará para sí muchas mujeres. Es una instrucción para el rey. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono, escuche, porque versículos 18 y 19, sobre todo el 19, son los principales. Oiga con atención, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley,
Lo que está diciendo Dios es que el rey debe tener una copia de la ley de Dios, o sea, la palabra de Él. Tendrá para sí una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. De esa copia original debió sacar una copia y tenerla el rey. Versículo 19, y la tendrá consigo, y la leerá en él todos los días de su vida. Por favor, subraya esa expresión otra vez. Y lo tendrá consigo, el libro de la ley, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Escuchó? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel es que el rey, un hombre como usted y como yo, debía tener una copia del libro de la ley y debía leerlo todos los días de su vida, porque de esta manera iba a aprender a temerle a Dios. Queridos hombres, no hay otra manera de hacer entrar el temor de Dios al corazón y saber cómo temerle, sino leyendo la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Qué importante es esto. Lamentablemente, estadísticamente hablando, somos los hombres los que menos leemos las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos saber de qué manera temer a Dios si no vamos al manual que nos dice cómo temerlo? Por favor, lea la Biblia. Practique la Biblia. Sea un hombre temeroso de Dios, porque esa es su voluntad. Yo quiero con todo mi corazón que así sea. Yo los amonesto, los invito con todo el alma que así sea. Por favor, no menospreciemos la lectura de este libro sagrado. Podemos decir con la boca que le tenemos mucho temor a Dios, pero si no conocemos sus estatutos, no es verdad que estamos temiendo a Dios. Hay que aprender a temerle. Acabamos de decir cómo. Ojalá y usted no eche en saco roto esta instrucción bíblica que es sumamente importante. Yo les invito ahora a que oremos por los papás. Vamos a orar por los papás, aprovechando que es este día especial. Vamos a dedicar nuestra oración para ellos. Vamos a pedirle a Dios que los bendiga de todas formas y también que en aquellos en los que no ha nacido todavía el deseo de leer las Sagradas Escrituras de manera continua, nazca ese deseo y que sus corazones de esta manera sean llenos de temor reverente. ¿Te parece? Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo y te bendigo con mi corazón. Oramos, Señor, en este momento por todos los padres de familia, los varones que están ahí, y tal vez los que no están ahí, pero que son padres de familia. Ayúdalos, bendícelos de todas maneras, bendícelos espiritualmente primero. A los que no se han encontrado contigo, tócalos para que se encuentren y sean salvos. A los que se han encontrado contigo, bendícelos espiritualmente con tu presencia. Bendícelos físicamente, moralmente, económicamente. Bendice sus vidas de todas formas. Y si hay un corazón por ahí o varios en los que no ha nacido el deseo ardiente de leer la palabra tuya todos los días de su vida, que hoy, Señor, sean traspasados por esta verdad y sean compungidos y empujados a leer ávidamente la palabra de Dios y a aprender a temerte de esta manera, de tal forma que en su corazón surja un profundo temor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Son muy amables, Dios los bendiga, estén atentos, vamos a estarles dando información sucesivamente, es decir, adelante, no se desesperen, hermanos amados. Vamos a estar checando ahí a ver en qué semáforo estamos el día de mañana, a partir del día de mañana, y dependiendo de eso les estaremos dando información. Dios los bendiga, tengan un feliz domingo, festejen a los papás.